Quiero hacer el amor contigo. Llevarte a ese lugar que tanto te gusta. Apagar el teléfono y estar solos tú y yo. Susurrarte al oído y besarte toda la noche. No imaginas cuánto me gustas. Me gusta tu sonrisa, tu forma de vestir. Me quedo sin palabras cada vez que te veo. Me gusta cómo tratas a la gente. Me haces reír. Eres simpático. Eres inteligente. Me gusta cómo piensas. Me vuelves loco. Sabes lo que quieres en la vida. Quiero hacer el amor contigo. Pero antes, quiero que tengamos una canción favorita. Hablar juntos miles de kilómetros. Ir al cine contigo. Y conseguir que bailes conmigo. Quiero hacer el amor contigo. Pero antes quiero conocerte mejor. Saber qué es lo que te apasiona. Conocer tus preocupaciones. Y saber con qué sueñas. Quiero hacer el amor contigo. Pero antes, necesito que me prometas que seré la única. Que nunca te cansarás de mí. Y que siempre estarás a mi lado. Quiero hacer el amor contigo. Pero antes, quiero que me muestres 1000 veces que me quieres. Sentirme segura en tus brazos y ver a nuestros futuros hijos en tus ojos. Necesito saber que me cuidarás cuando esté enferma. Y que lucharás cada día por hacerme feliz. Quiero hacer el amor contigo. Quiero mi vida con la tuya. Quiero tu vida con la mía. Quiero hacer el amor contigo. Solo contigo. Quiero que todos lo sepan. Quiero hacer el amor contigo. Despertarme cada día a tu lado. Solo contigo. Siempre contigo. Quiero hacer el amor contigo. Solo contigo. Siempre contigo. Siempre. Estamos más que listos y preparados. Hemos esperado muchísimo esta noche y ya estamos acá con nuestro invitado, Dani Retana. Qué gusto, Dani, compartir con vos esta noche. Un tema que se las trae. Hemos generado mucha expectativa en estos días esperando que ya llegue este momento. Estuvimos preguntando a la gente, interactuando antes de esta fecha y definitivamente sabemos que toda la gente que ahorita está conectada, Dani, está esperando respuesta a muchas de esas preguntas porque es un tema que de pronto puede generar muchas reacciones y muchos comentarios respecto a él. Dani, buenas noches. Bueno, gracias a todos ustedes por la invitación, bienvenidos a todas las personas que se están uniendo, es un honor, es un placer y ojalá que podamos compartir de un tema controversial, un tema álgido, un tema árido y pues obviamente aquí estamos para ayudar a todas las personas que estén deseosas de aprender y que también pues tengan sus dudas, sus preguntas y aquí poderlas evacuar desde la posibilidad, ¿verdad? Dani, son dos palabras que pueden encerrar muchísimas cosas, sexo y emociones, y por eso quiero que esta noche comencemos separando los dos términos o las dos palabras. ¿Y qué te parece si comenzamos hablando de las emociones, Dani? Definamos primero qué son las emociones. Bueno, muy sencillo, yo siempre he dicho que las emociones es como la función de respirar, ¿verdad? Es imposible vivir sin respirar, es imposible vivir sin sentir. Así que he llegado a la conclusión de que las emociones son reacciones que no siempre podemos controlar. En determinados momentos, no sé, por ejemplo, ustedes abren la puerta de su cuarto y se encuentra un animal muy grande en su cama, una araña que va caminando en sus cobijas y eso genera en nosotros una serie de respuestas. E indistintamente hay otro tipo de situaciones que nos pueden generar emociones. Así que en palabras muy sencillas, las emociones son funciones, reacciones, lo que sentimos en el día a día cuando nos enamoramos, cuando conocemos a alguien, cuando conseguimos nuestro primer trabajo, cuando tenemos nuestro carro, tal vez estrenamos un carro por primera vez o aprendimos a manejar, ganamos la licencia. O sea, las emociones están presentes en todo lo que nosotros hacemos y pues obviamente no lo podemos separar, es imposible separar las emociones de la sexualidad. Entonces yo creo que es muy atinado hablar de la sexualidad de la mano con las emociones, porque no podríamos decir que el sexo es aislado, es un tema independiente, al contrario, está totalmente entrelazado. Claro, Dani, bueno, y es que entonces ya con eso ya sabemos que las emociones están presentes en absolutamente todo y que en un tema como el sexual no las podemos excluir definitivamente. Pero entonces, seamos claros, ¿cuáles son las emociones que más podemos notar en las relaciones sexuales? Porque supongo que habrán emociones que de pronto se manifiesten más que otras.
Sí, bueno, creo que tenemos que hacer una diferencia, ¿verdad? Porque relación sexual no es lo mismo que una relación coital, ¿verdad? Y yo creo que esa es una de las principales dudas que la gente siempre tiene. ¿Qué es una relación sexual? O sea, finalmente, desde el concepto de la relación sexual es todo tipo de interacción entre dos personas, ¿verdad? Entonces, creo que hay que primeramente diferenciar entre esos dos términos. Y bueno, hablemos de las emociones que aparecen cuando las personas están apasionadas físicamente. Todo esto se debe a una hormona llamada oxitocina, que se le llama la hormona del amor. Entonces, cuando conocemos a alguien que nos gusta, por ejemplo, nuestro cerebro tiene un lapso de 3 a 5 segundos para detectar si esa persona que nosotros estamos viendo es atractiva, por ejemplo. Entonces, desde ahí se empiezan a generar una serie de respuestas en nuestro cuerpo. Las famosas maripositas en el estómago, ¿verdad? Que conocemos a alguien, empezamos a sentir esas maripositas o empezamos a pensar en esa persona cuando no está. Todo eso pues responde a una emoción asociada al placer, a lo romántico, a la felicidad, y entonces definitivamente podemos decir que para las relaciones sexuales, todavía no hemos entrado en relaciones coitales, ¿no? Pues se activa primeramente un deseo, placer, emoción de felicidad. Eventualmente podemos hablar ya que cuando se trata de relaciones coitales, ¿verdad? Que es precisamente cuando las personas buscan otro espacio para interactuar, que ya tiene que ver más con una intimidad física. Entonces ahí podemos ver que ya hay otro tipo de emociones, como por ejemplo el placer, pero a una intensidad mayor, ¿verdad? Por ejemplo, se dice, y los filósofos griegos decían que el estado más cercano a la locura es el enamoramiento, ¿verdad? Cuando usted es una persona enamorada, esa persona hace hasta lo imposible. Esa persona es capaz de montarse en un bus y recorrer 9 horas para ir a ver a su prometida, ¿no? Entonces, creo que tenemos que hablar también de que cuando una persona está inclinada a tener una relación coital, definitivamente está cegada en la parte racional hasta cierto punto, porque es un mecanismo de defensa del ser humano, buscar primeramente el contacto físico para generar un vínculo. Dani, es que socialmente uno lo ve un montón, porque vos te pones a revisar redes sociales, por ejemplo, y aparecen imágenes con chistes como me voy a ir en 9 horas en bus, en tren, en avión si es necesario, y muchas veces es solamente con este deseo, ¿verdad? Entonces ese es impulso que realmente es generado a través de una emoción, te entiendo. La emoción me motiva a mí a hacer eso extra, que muchas veces puede ser una locura, y que podría llegar a desencadenar un montón de reacciones más. Ahora, entonces vamos a puntualizar las emociones en las relaciones. Vos aclarabas algo muy importante, y es que es la diferencia entre una relación sexual y una relación coital, y mucha gente piensa que es lo mismo. Sí, correcto. Mucha gente piensa que la relación coital define toda la relación sexual, pero no necesariamente. Y de hecho ahorita más adelante, cuando hablemos de sexo, vamos a definir hasta dónde podemos llamarlo una relación coital, ¿verdad? Y hasta dónde no, ¿verdad? Porque mucha gente también hace esa distinción. Pero entonces, hablando de relaciones coitales, ¿qué emociones se manifiestan más fuerte? Bueno, como te mencionaba, creo que la principal es el deseo sexual, el placer, que muchas veces se manifiesta de otras maneras, y eso es pura adrenalina en nuestro cerebro. Entonces, ¿qué podemos decir? Deseo, impaciencia, ¿verdad? La impaciencia es una emoción que aparece cuando alguien quiere saciar su deseo sexual. Entonces no puede esperar, tiene que ser ya, ¿verdad? Por ejemplo, pueden aparecer emociones como la frustración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no consigo lo que quiero, entonces me frustro y me enojo. Aparece también el enojo, aparece la ira, ¿no? La ira es una de las emociones más protectoras de nuestro sistema nervioso. Al final de cuentas aparece, ¿por qué? Porque la persona puede enojarse para obtener su cometido. Entonces, podemos hablar desde ese punto de vista. Ahora, hay que dejar algo sumamente claro. El sexo no es malo, ¿verdad? El sexo es bueno, fue diseñado por Dios. Los especialistas en la salud mental decimos que la sexualidad es necesaria en toda relación, obviamente de acuerdo a las, valga la redundancia, acuerdos que defina la pareja, ¿no? Y a la filosofía de vida que tenga cada pareja. Lo peor que vemos hoy en día es que hay personas que ceden lo que piensan, sus convicciones. Entonces, a lo mejor pensaban una cosa y después dijeron, no, porque fulanito de tal me obligó, no, me forzó o me influyó para que yo pensara diferente y cedí en esa área. Entonces creo que, bueno, hay un montón de emociones. Tal vez mencioné algunas de las más importantes, pero no podemos olvidar que dentro del sexo también hay emociones positivas, ¿verdad? El amor, por ejemplo, la felicidad, la alegría, la satisfacción,
podemos hablar de otro montón, ¿verdad? Incluso hasta el deseo físico es necesario dentro de una relación sexual. Ahora, ¿vos considerás que las relaciones sexuales, que las emociones nos pueden dominar por encima de ser nosotros mismos, ¿verdad? En muchas ocasiones, con tal de alcanzar las relaciones sexuales. Vamos a ver, creo que sí, ¿no? Las emociones pueden gobernarnos en cualquier área de nuestra vida. Y creo que eso tiene que ver con inteligencia emocional, que es otro tema súper genial, porque al final quien no controla sus emociones se deja gobernar por ellas. Literalmente aquel proverbio judío que decía que es mejor que aquel que se domina a sí mismo que el que conquista ciudades. Si uno no conquista sus emociones le van a gobernar inevitablemente. Entonces, si yo no puedo decir que no a un deseo, una vez que le di rienda suelta al deseo, es irreversible. Por eso yo le digo a la gente, no luche contra lo que no se puede luchar. Una vez que nos ponemos trampas, nos autosaboteamos y decimos, yo sabía que ahí no podía ir, y al final fuimos, ya es muy difícil dar 3, 4 pasos atrás. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro organismo está viendo toda una reacción que nos conduce hacia eso. Es más difícil retroceder cuando estamos en la orilla que retroceder antes de que identificamos la trampa en la que podíamos caer. Entonces yo creo que también hay que desarrollar algo que se llama conciencia. ¿Qué me afecta a mí? Entonces, definitivamente, si no gestionamos bien las emociones, nos podemos llevar algunos golpes en la parte emocional, en la parte sexual, o podemos tener proyectos, entre comillas, que no llevamos a cabo precisamente por decisiones que tomamos, tal vez sin buscarlas, ¿no? Ok, perfecto. Ya definimos emociones entonces. Vámonos a la parte que llamamos sexo. Ya definimos la diferencia entre relación coital y relación sexual, pero hablemos entonces de lo que nos lleva a la relación coital, ¿verdad? Que mucha gente podría llegar a pensar que hasta que no haya penetración no hay relación coital, o hasta que no suceda X o Y cosa, no pasa. Definamos esto para de aquí avanzar a lo que nos trae acá, que es la parte ya sexual. Hay que ser muy claros, ¿verdad? O sea, al final, si hay contacto sexual, indistintamente de que no haya penetración, ¿verdad? De un hombre hacia una mujer, hay una relación sexual ya de por medio en donde se han involucrado aspectos físicos. Lo coital es meramente técnico, ¿verdad? O sea, aquella persona que diga, no, yo no he tenido relaciones sexuales porque nunca he penetrado a nadie, ¿verdad? Pues hasta cierto punto se está engañando, porque al final de cuentas, yo siempre le digo, si ya has tenido una experiencia sexual en donde has involucrado tu parte íntima, en donde te has expuesto frente a otra persona, te han visto desnudo, has visto desnudo a alguien más, entonces ya ahí tenés que saber que sos sexualmente activo, ¿verdad? Querás o no aceptarlo, sos sexualmente activo. Entonces creo que eso es muy importante decirlo, porque a veces las personas se engañan. Dicen, no, yo nunca he penetrado a nadie, entonces soy virgen, ¿verdad? Sí, técnicamente somos vírgenes, pero al final de cuentas no podemos engañarnos en que ya hay toda un aprendizaje sexual que a veces nos lo capiamos, como decimos los ticos, ¿verdad? Para engañarnos y decir, bueno, no, yo todavía no he tenido una relación coital. Entonces, sí, técnicamente una relación coital es una penetración en donde hay un contacto entre los genitales de un hombre y una mujer. Pero, ¿qué sucede cuando no hay contacto entre los órganos genitales? Igual hay una vida sexualmente activa y hay que asumir la responsabilidad de eso, ¿no? Qué importante, ¿verdad? Porque yo creo que al final de cuentas esto nos define muchísimas cosas, ¿verdad? Y esto nos hace entrar en un análisis, ¿verdad? Propio de hasta dónde yo he permitido o hasta dónde no. Ahora, ¿hacia dónde te quiero llevar con esta parte? Porque entonces las relaciones sexuales, o hablando ya de coitales, generan vínculo. Por supuesto, y no solamente las relaciones coitales, el vínculo se genera desde el momento en que hay una atracción, ¿verdad? Entonces, si me atrajo una persona, ya hay un vínculo, y ese vínculo se va a ir construyendo, fortaleciendo, alimentando de acuerdo a las áreas en las que obviamente uno vaya invirtiendo. Por ejemplo, una pareja que solamente se dedica a nutrir su parte sexual. Por ejemplo, se ven todos los viernes y tienen relaciones sexuales y tal vez durante la semana ni se cuentan cómo le fue, ¿verdad? Entonces, ¿qué se está alimentando ahí? Un vínculo que se generó por una atracción, pero que solamente se centra en la parte sexual. Hay algo muy importante que te quiero decir, y es que las relaciones en teoría se componen de 3 áreas. La primera es la área física o el área del placer. La segunda es el área de la intimidad, que no tiene que ver con intimidad sexual, sino con el compañerismo, la comunicación. Y la tercera es el compromiso. Para que una relación pueda tener sustento, tenga, por decirlo de alguna manera, equilibrio y una ecuanimidad,
tienen que haber al menos una inversión en cada una de estas tres áreas. En la parte física, porque evidentemente no somos seres sin cuerpo. O sea, tenemos un cuerpo, hay una atracción, hay hormonas que se despiertan. Una parte emocional, que es a la que nos vincula, y el compromiso, que es la que sostiene, ¿verdad? Claro, bueno, ahora voy a hacerte ya una pregunta que puede ser ya adentrarnos más todavía en el tema de relacionar entonces el sexo y las emociones, porque podríamos decir que puede existir algún tipo de relación sin involucrar las emociones. Sí la hay, de hecho se llama la relación pasional, ¿verdad? Sí la hay, aunque las personas no es que no involucren sus emociones, lo que generalmente hacen es reprimirlas, ¿verdad? Entonces lo que dicen es, yo no quiero complicarme, veámonos y tengamos una noche de pasión, ¿verdad? O solamente quiero sexo y te lo digo de una vez, o yo escucho mucho en terapia personas que dicen, bueno, y me encontré con Tinder, con fulanito, fulanita, tuvimos una relación, una noche de calentura, ¿verdad? Y nos devolvimos a la casa y no nos volvimos a ver. Las personas piensan que no hay un vínculo, ¿verdad? Y tal vez piensan que no sucedió nada a nivel emocional. ¿Por qué? Porque se desensibilizan, palabra clave. Desensibilización. Ya lo que era importante para la persona no significa lo mismo. ¿Por qué? Porque se ha expuesto tantas veces al mismo estímulo que ya no tiene el mismo significado. Entonces, eso de la desensibilización no lo podemos olvidar. Las personas que dicen, solamente tuve sexo y para eso me funcionó esa relación, con todo el respeto de las personas que me están viendo, se están engañando, ¿verdad? Es imposible que uno no tenga un involucramiento. Estamos hablando de la parte emocional, todavía no estamos hablando de la parte espiritual, ¿verdad? Pero de la parte emocional definitivamente hay algo que ocurre en nosotros cuando nos exponemos a una situación así. Y entonces te cambio la pregunta. ¿Es sano que podamos reprimir esas emociones? Porque muchas veces lo hacemos como un mecanismo de defensa, lo hacemos para no, entre comillas, no ser lastimados, ¿verdad? Entonces vamos y satisfacemos la parte física y dejamos de lado el resto porque finalmente es lo que quiero alimentar, pero se convierte en una práctica sana o una práctica insana. Veamos las estadísticas, por ejemplo, ¿cuántas relaciones que se sostienen solamente en lo sexual perduran más de 2 años? ¿Verdad? Las estadísticas nos dicen que no tienen mucha perdurabilidad o longevidad. Entonces yo creo que para conocer un árbol tenemos que ver los frutos, o para ver una estadística tenemos que ver los resultados. Entonces yo diría que no me conviene a mí decirle a alguien, mire, lo que usted está haciendo está mal, porque yo no soy juez de nadie, pero desde las estadísticas yo sí podría decirles a las personas que las mejores prácticas en las relaciones entre dos personas que se centran solamente en lo sexual no conducen necesariamente a un proyecto de vida abundancia, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ser muy sincero en decirles que es muy difícil que una persona sostenga una relación solamente sexual, a menos de que tenga una relación y un amante. Ahí sí, ¿verdad? Que estamos hablando de otro escenario, en donde la persona dice, todo bien, tengo a mi pareja en casa, ¿verdad? Y tengo un amante con la que tengo de pronto un amante o una amante con la que puedo tener actividad sexual con terceros, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de otro escenario. Aquí viene entonces otra pregunta que es importantísima porque socialmente, ¿verdad? Y más hoy en día, y uno lo puede ver en redes sociales y demás, se insta a la gente a tener incluso al mismo tiempo, ¿verdad? Aunque algunas no es bien visto, pero en otras sí, más de una pareja sexual, ¿verdad? Entonces, indiferentemente, porque aquí estamos hablando meramente de momentos, solamente sexo y emociones. Entonces, esta parte de tener una relación, una sola persona que te satisfaga esa parte sexual y emocional a la vez, ¿es más recomendable o yo puedo, digamos, no me afecta el hecho de tener 1, 2 o 3, tal vez en diferente tiempo? Porque no vamos a hablar de ahora mencionabas una pareja formal y un amante o como sea, digamos, ese tipo de relación. Pero socialmente nos recomiendan tener varias parejas sexuales. Es más, te dicen, probá. Sí. Mira, eso es como que yo te diga, aplica 5 trabajos, entonces trabaja en todos ellos para ver cuál es el que te conviene. Entonces como que hasta cierto punto, al final no estás escogiendo, estás probando a ver qué te gusta. Entonces, dar ese tipo de recomendaciones depende del punto de vista de donde lo analicemos. Si lo analizamos, por ejemplo, desde un punto de vista físico, habrán sexólogos que recomiendan eso, ¿verdad? Yo en lo personal no soy sexólogo y como psicólogo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como psicólogo, yo lo que recomiendo es qué significado tiene para vos la relación, ¿verdad? Si para vos es solamente lo físico, ¿por qué necesitas más de una?
¿verdad? Por ejemplo, esa es una buena pregunta. ¿Por qué si lo tuyo es estrictamente físico, por qué necesitas más de una pareja? ¿Verdad? Entonces depende de la óptica desde donde lo veamos. Esa pregunta me parece muy interesante. ¿Es recomendable tener varias parejas? Depende de la óptica de que la persona lo vea. Si la persona lo que quiere es volver su área de pareja en algo desechable, lastimosamente entonces muy probablemente va a seguir ese camino. Y como te digo, yo atiendo muchas personas y ¿sabes cuál es uno de los silencios que más me duelen ver a mí en las personas? Aquellos que dicen, alguien vino y nunca me dijo que no se cuidó sexualmente. Y entonces me transmitió una enfermedad venérea. Y entonces mi vida se me vino abajo, me deprimí. ¿Por qué? Porque tuve que ir al médico, tuve que pasar por la vergüenza, tuve que decirle a la familia. O sea, todo eso son las anécdotas que suceden tras bambalinas, de las que no hablamos. Y es muy fácil decir, ¿verdad? En redes sociales, sí, tenga sexo con quien sea. Pero ¿quién atiende a la gente que sufre las causas, o más bien sufre las consecuencias, perdón, de lo que eso podría implicar? Sí, bueno, no, definitivamente. Dani, ¿mis emociones afectan directa o indirectamente a la persona con la que sostengo una relación sexual? ¿Mis emociones? ¿Afectan directa o indirectamente a la otra persona con la que yo puedo sostener una relación sexual? Sí, claro, por supuesto, porque al final, algo importante, la relación sexual involucra la parte emocional en lo que yo le pueda transmitir. Hay un estudio muy interesante que habla del virus social. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo te sonrío un minuto entero, inevitablemente tus músculos de la cara van a empezar a sonreír, porque yo a través de mis neuronas espejo te provoco un efecto. Entonces es como el típico ejemplo del bostezo, ¿verdad? Si yo empiezo a bostezar aquí, fijo, todo el mundo termina bostezando, ¿verdad? Porque eso es lo que ocurre también en la relación sexual. Por ejemplo, si yo tengo una relación sexual con una persona, una relación coital, ¿verdad? Entendemos que, bueno, a veces se nos confunden los términos, pero finalmente una relación coital con alguien, y yo lo que demuestro es indiferencia, y yo lo que demuestro es apatía, o yo lo que demuestro con esa persona, que es mi pareja, que no me interesa, ¿cómo no van a influir mis emociones en la otra persona? ¿Verdad? Entonces, claro que sí influyen mis emociones en la otra persona. Ahora, entonces, esto nos lleva a algo importante porque me devuelvo un poco a lo que conversábamos ahora. Si yo quiero proteger mis emociones, ¿verdad? Lo que voy a sentir a través de lo que me va a transmitir la otra persona con la que voy a tener este tipo de relación, entonces no es tan recomendable tener más de una pareja, o debo ser más cuidadoso al momento de elegir. Sí, mira, finalmente yo creo que las personas no se sientan a pensar esto que nosotros estamos hablando, por eso estos espacios son súper importantes, porque la mayoría de gente conoció a alguien, acordaron en algo, y no sé, finalmente fueron a un motel en la noche, y entonces no se sentaron a hacer este razonamiento. Hay algo muy interesante, el amor pasional nubla el amor inteligente, ¿verdad? Pues cuando una persona está guiada por la pasión es muy difícil que se siente a hacer este análisis, como decir, mira, sí, yo me acordé de aquel live o aquello que hicieron en Active que decían que uno se tenía que sentar a ver porque uno quería una relación. O sea, como yo les decía, hay que cuidarse antes de llegar a la orilla, porque ya cuando uno está en la orilla, ¿verdad? Todo nuestro cuerpo nos lleva a una decisión pues prácticamente irreversible. Y lo he visto muchas veces en gente que se engaña, ¿verdad? Recordarles muy importante el tema de la dinámica que tenemos en redes sociales con una pregunta que, bueno, al final de cuentas generaliza si los polos opuestos se atraen, Dani. Y ahorita quiero conocer tu opinión respecto a eso, porque definitivamente a veces uno dice, al momento de elegir esto, y ahorita vamos a entrar a la parte donde ya reservamos más la relación sexual bajo un criterio que nos han enseñado a algunos, no a todos, claramente, de que las relaciones sexuales finalmente están reservadas para el matrimonio. Porque esto tiene que tener un sentido, Dani, y por eso es que queremos abordar ambos términos, emociones y sexo, porque debe tener un sentido, Dani, el hecho de que las relaciones sexuales nos hayan enseñado a algunos o nos digan algunas personas a nosotros que están reservadas para el matrimonio. Mira, ese es un tema súper interesante. Por ejemplo, hoy un chico promedio empieza a tener relaciones sexuales a los 9, 10 años. Imagínense, ¿verdad? O sea, eso es súper grave, ¿verdad? A los 9, 10 años, un niño ni siquiera tiene su cerebro totalmente desarrollado. Y a esa edad una persona ya se está autopercibiendo como capaz de poder tener una relación en donde involucra algo más que simplemente lo físico. Entonces, mira, el concepto bíblico es muy sabio, es muy sabio.
No es solamente restrictivo, y aquí quiero hacer una súper aclaración. Todas aquellas personas que crecieron pensando, no puedo tener relaciones sexuales hasta que me case, ¿verdad? He visto muchas personas que llegan y tienen su primera relación sexual de casados y es un desastre. ¿Por qué? Porque en su mente era prohibitivo, era restrictivo. El sexo malo. O sea, en mi cerebro hice una asociación, sexo malo. O sea, no, el sexo es bueno. ¿Por qué está instruido dentro de un marco digamos, de exclusividad posterior a un compromiso? Porque es algo tan valioso, que lo que podría pasar es que al final de cuentas le quites el valor que eso tiene y le minimices verdaderamente su simbolismo. Dani, qué importante, perdón que te interrumpa ahí, y es que a eso es a lo que quiero llegar, pero para que la gente que está ahí pendiente a esta transmisión, que está ahí conectada con nosotros, nos espere un momentito, porque precisamente tenemos un corte en este momento, antes de entrar de lleno a esto que es... Bien, me adelanté. Sí, a esto que es darle valor a... Ya ahora sí las relaciones sexuales, claro, y lo importante de esto que hablábamos del criterio y concepto bíblico acerca de este tema. Súper. Vamos al corte, Dani, y ya regresamos. Súper. Quiero tocar el cielo, sentir el viento levantándome del suelo, caer, dar vueltas y subir de nuevo. Puede que el tiempo pase lento, que la incertidumbre y el desaliento nos ganen terreno, que nos quedemos solos en este intento. Pero quiero que nos arriesguemos, que esperemos pacientes hasta que llegue el momento. No será fácil, pero es la única manera de que lleguemos lejos. De tener algo que sea verdadero. Quiero rozar tu piel y sentir tu vértigo. Ver en tu mirada el universo entero. Contener el aliento. Temblar. Soltar todo el aire. Y que me lleves lejos. Donde acaba el arco iris, donde el amor nos hace eternos. Y entonces abrazar tu alma a través del cuerpo. Bueno, definitivamente este video nos pone a reflexionar verdaderamente de la espera, y es a lo que íbamos a entrar, ¿verdad? Precisamente del tema de valorizar y demás la relación sexual. Ahora, Dani, antes de entrar a definir el valor que bíblicamente le podemos dar incluso al tema de la relación sexual dentro del matrimonio, hay dos puntos que sí o sí yo quiero abordar porque le va a evacuar muchas dudas a la gente. Lastimosamente, hay un arma, voy a usar esta palabra, hay un arma que afecta directamente mi concepto de las relaciones sexuales y que puede cambiar mi forma de verlas
incluso de sentirlas muchas veces, Claro. y es lastimosamente la pornografía, que directamente ataca nuestro cerebro y nos puede cambiar el concepto de esto. Sí, eso es un tema demasiado importante. Y te voy a decir algo, el problema en sí mismo no es la pornografía, es la fantasía sexual. Porque la pornografía responde a la fantasía sexual. Entonces, ¿de dónde vienen las fantasías sexuales? De una cultura hipersexualizada, desde niños, ¿verdad? La pornografía es una solución que ofrece la industria más grande del mundo, más grande que, por ejemplo, la industria de la ganadería o incluso bancaria. Y entonces te ofrece una solución utópica y realista, absolutamente hollywoodiana, ¿verdad?, de cómo se vive el sexo. ¿Pero a qué responde eso? No habría pornografía si no hay usuarios. Y esos usuarios se construyen ahora, hoy en día, con una cultura totalmente sexualizada. Vemos a niñas, vemos a niños que desde sus 4 o 5 años ya están teniendo cierto tipo de estimulación sexual, cuando en realidad su cuerpo no está preparado todavía para eso. Entonces, la pornografía como una solución a las fantasías que desde niños muchos hoy en día están viendo. ¿En dónde? En redes sociales, en canciones, en videos, en series. Entonces ahí es donde tenemos que identificar, ese es nuestro gigante. Y eso se lo digo a toda la gente, nuestro problema no es la pornografía, aunque muchos me van a decir, ¿cómo no? Nuestro problema es cómo gestionamos las fantasías sexuales. Y ese es el problema, porque la fantasía es un pensamiento, es una idea, es lo que yo quiero hacer porque lo he visto, ¿verdad? Sí, la pornografía puede alimentar, pero muchas veces lo vi en el barrio, lo que decían mis compañeritos, lo que decían mis amigos. Y entonces eso lo quiero satisfacer de alguna manera. Entonces, la fantasía se une a un acto compulsivo. Entonces llega la persona y dice, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me masturbo. Entonces me masturbé y generé una dosis de placer en mi cuerpo. Entonces eso refuerza la fantasía. Cada vez que me masturbo, alcanzo el éxtasis, ¿verdad? Entonces la persona lo va reforzando hasta que se convierte en un acto compulsivo, y el 60% de la población que ve pornografía es adicta sexual. Y el problema de la adicción sexual es mucho más profundo, porque ahí tiene que ver con una deconstrucción. O sea, tenemos que quitar otro montón de cosas que no estamos viendo. O sea, la pornografía es la punta del iceberg, y todo lo que hay debajo es lo que tenemos que trabajar. Eso es lo que vemos en terapia, por ejemplo. Entonces trabajamos con las personas los vacíos, los traumas, las violaciones, los abusos, los tocamientos indebidos. Y finalmente, pues, la gente piensa, tenemos que quitar la porno. No, la porno no es el problema definitivamente. Aunque sí, es toda, como les digo a ustedes, es toda una construcción superficial de lo que es el sexo. Y es que volvemos a lo mismo, directamente, nuevamente, emociones, ¿verdad? Porque es lo que invade mi mente, mi cerebro, y al final de cuentas mis pensamientos dominan mis emociones. Claro. Entonces lo que hay acá es lo que va a definirme respecto a esto. Ahora, ya vimos que entonces sí afecta directamente también las relaciones sexuales, y ahora mencionabas un dato interesantísimo: adicción al sexo, ¿verdad? Y entonces cualquiera podría pensar que es algo pasajero o que es algo sin mucho sentido, pero realmente es un porcentaje sumamente alto, ¿eh? Altísimo, y yo diría que es más alto. Y el problema de la adicción sexual es que cualquiera puede ir con adicción sexual y nadie se da cuenta. O sea, podemos estar en el cine, por ejemplo, 100 personas, y de esas 100 personas pueden haber 100, 90, 95 que están viendo la película con una adicción sexual adentro. Mientras que si alguien es adicto a la droga, se va a notar, ¿verdad? Una sustancia. Si alguien es adicto al juego o al casino, pucha, en la noche no está en la casa. Pero la adicción al sexo usted la puede esconder, porque nadie te ve, porque lo puedes hacer en la intimidad de tu cuarto. Lo que pasa es que las consecuencias de la adicción al sexo pueden ser casi peores que las de una persona con drogodependencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo ocultaste tanto tiempo que te consumió. Se te hizo un gigante, te carcomió, ¿verdad? Te creció una polilla y ya no puedes quitarla. Entonces, por ejemplo, hay un grupo en Costa Rica, y que ya les estoy haciendo publicidad, no sé si puedo hacerlo. No, puedo hacerlo. Todo lo que sea ayuda y recomendación, sí, es bienvenido. Sexoadictos Anónimos, ¿verdad? Sexoadictos Anónimos. Toda la gente que tenga problemas de adicción sexual, conéctense. Son gratuitos, nadie sabe quién es usted, se pone un nombre ahí, un nickname, ¿verdad? Porque hay gente que no sabe que... Yo tengo gente que llega al consultorio y me dice, Daniel, no puedo, lo he intentado todo. Vea, me he metido en la iglesia, me he metido en todo, ¿verdad? He ido con el sacerdote, he ido con el cura, he ido con todo mundo y nada, ¿verdad? Todos los pastores han orado por mí,
y al final el problema no es la pornografía, es la adicción. Y la adicción hay que tratarla como tal. Perfecto, Dani. Vamos entonces ahora sí a la parte de la que íbamos a introducirnos después del corte, y es entonces valorizar la relación sexual y darle ese contorno, ¿verdad?, del por qué realmente es sano que esté reservada entonces para el matrimonio. Claro. Bueno, tenemos que hablar definitivamente sin tanta, no sé, digo yo, como sin tanto efecto especial, ¿verdad? De que el sexo es el momento más esplendoroso de tu vida, ¿verdad? Y ya cuando tengas sexo, entonces tu vida se va. Realmente, ese es el mensaje que muchos han escuchado. Por lo cual, entonces, deciden tener relaciones antes porque dicen, es tan bueno que yo lo quiero ya, ¿verdad? Entonces la desesperación juega una mala pasada. Miren, el sexo es parte de una relación, mas no es el centro, ¿verdad? Cuando el sexo es centro de una relación, podemos hablar de que entonces la pareja o la relación está basada en algo absolutamente temporal y que va a cambiar conforme el tiempo vaya pasando, porque el sexo no genera lo mismo en una persona que tiene 1 año de casada que lo que genera en una persona que tiene 10 años de casada. Al inicio es más bien cómo los detenemos, después es más bien cómo los activamos, ¿verdad? Yo tengo parejas que a veces llegan de 30 años de casados y me dicen, ve, ya yo no siento pero ¿verdad?, ni cosquillas por la persona que tengo al lado. Entonces, el sexo no lo es todo, es un regalo, y el sexo involucra más que simplemente tocar a alguien, obtener un placer. Y quiero decirles algo muy, muy, muy importante. La mayoría de personas que se esperan hasta casarse para tener relaciones sexuales, muchas veces lo hacen con una motivación equivocada. Y la motivación es autosatisfacerme. Entonces, quiero tener relaciones sexuales con alguien para que me haga sentir placer. Eso es lo mismo que masturbarse. Nada más que estás usando a una persona para que te genere ese efecto. Entonces, al final de cuentas, quiero decirles algo, el sexo no se trata de ti. El sexo se trata de ti y de la otra persona, y cómo lo hagas sentir. Entonces, en el sexo hay todo un mapa de cómo vas a conquistar a la persona con la que estás, y no es solamente ir, penetrar y irme, ¿verdad? Esa es la película barata que hemos escuchado muchas personas, y por eso se decepcionan, llegan y piensan que eso es el castillo Disney, ¿verdad? Y no, pues el sexo comienza desde que una persona respeta a otra, ¿verdad? El sexo comienza desde que una persona abraza a otra y le dice que la ama. El sexo empieza desde que le da la mano y le dice, aquí estoy contigo. Y la gente piensa que el sexo empieza cuando vamos a la luna de miel, y ahí, ¿verdad?, se vuelven Tarzán y Jane en la cama, ¿verdad? Y bueno, Dani, tenemos una pregunta interesantísima ahí de los comentarios que nos están enviando. Si usted tiene preguntas, escríbanos ahí, y ya aquí está Dani listo para respondernos. La pregunta dice, ¿cuáles son los beneficios de la abstinencia? Porque entonces, al darnos la recomendación de que el sexo quede reservado para el matrimonio, tiene que ser porque hay beneficios. Sí, sí. Bueno, miren, los beneficios, según los estudios psicológicos de la abstinencia sexual, no son tan físicos, son más emocionales. Porque finalmente una persona, he escuchado muchas veces que dicen, pero ¿qué beneficio tiene abstenerse si después no me gusta? ¿Verdad? Y si después no coincidimos ahí en el asunto, ¿verdad? Es una pregunta que tiene mucha gente. Y muchas veces uno por decir, bueno, yo me estoy esperando, y ahí está la pregunta, ¿verdad? Y si no soy compatible sexualmente con la persona, y si no tenemos esa química, ¿verdad? Yo siempre he dicho que usted no necesita llegar a acostarse con una persona para saber si hay química física, ¿verdad? Eso es como decir, bueno, vamos a acostarnos entonces para ver si funcionamos en el asunto. No, ¿verdad? Evidentemente un beso, un abrazo, el compromiso, y finalmente muchos otros elementos te pueden dar esa respuesta. Bueno, entonces, ¿cuáles beneficios de la abstinencia? Los beneficios de la abstinencia es que puedes construir una relación que no esté centrada solamente en lo sexual, ¿verdad? Puedes ir construyendo otro tipo de elementos base de una relación: comunicación, confianza, entendimiento, ¿verdad? Ves a los ojos a la otra persona y ya lo entiendes. Ese tipo de cosas no se desarrollan en la cama, ¿verdad? Ese tipo de cosas se desarrollan en el día a día, en el diario vivir.
Entonces, quienes dicen, bueno, no, yo tengo que probar para ver si, como decía una vez un muchacho que me decía, pero si yo llego a gallo tapado, ¿verdad? Me decía, y no sé, ¿verdad? Y si no me gusta, y digo yo, bueno, lo que pasa es que si entonces vos obligas a la otra persona a tener relaciones para ver si sos compatible, ya entonces no estás teniendo relaciones sexuales con la otra persona, estás teniendo relaciones sexuales con la otra persona para ti, ¿verdad? Entonces no estás respetando su decisión, los límites sexuales son necesarios, si alguien dice no, es no. Sí, eso es importantísimo. Bueno, porque respecto a esto que mencionabas, muchas veces esa es la excusa de un montón para no trabajar el tema de la abstinencia. Decir, bueno, es porque si yo llego a ese momento y no era, entonces mejor pruebo ya. Y yo tenía un amigo que me hacía este comentario. Realmente vos ves un pastel de chocolate y no tenés que probarlo para saber que es dulce o que sabe a chocolate. Porque si el pastel es de chocolate, vos sabés que es dulce. Entonces, desarrollar otro tipo de cosas antes de... ¿verdad? También nos lleva a conocer si vamos a poder empatar en eso o no, porque finalmente no se vuelve tan prioritario lo físico. Ahora, Dani, ¿qué pasa con la gente que ya por A, B, C, porque aquí tenemos, yo estoy seguro que hay gente conectada de todos los contextos, hay gente que ya tuvo varias parejas sexuales, hay gente aquí que posiblemente se divorció, que ya tuvo una pareja sexual por muchos años, etcétera. ¿Qué pasa con la gente que ya tuvo relaciones sexuales y que ahora quiere entrar al tema de la abstinencia porque quizás está esperando a la persona con la que se va a casar? Mira, a mí llamarle abstinencia no me gusta tanto, porque eso es como cuando alguien dice no estoy tomando café, no estoy tomando café, no estoy tomando café, ¿verdad? Entonces yo creo que es priorización, ¿verdad? Priorización. Entonces yo le pregunto a la gente qué es lo que quieres. Y te quiero decir algo muy sinceramente, y te lo digo como psicólogo, y te lo digo como un hermano en la fe o como me quieran ver. Si ya tuviste relaciones sexuales en el pasado y te sientes mal y piensas que esa es la razón por la que nunca vas a poder tener una relación satisfactoria y tus relaciones no van a funcionar, es una falsedad. Es una falsedad. Al final la virginidad no es un asunto del himen, ¿verdad? La virginidad es un asunto del corazón, ¿verdad? Entonces una persona que pudo haber tenido un pasado desastroso, que pudo haber tenido un montón de enfermedades venéreas y que pudo haber tenido relaciones con 1000 personas, ¿verdad? Si hoy toma la decisión de priorizar, no de abstenerse, ¿verdad? Entonces puedes tener un resultado diferente en tus relaciones, construye otras cosas, sal con la persona, conócela, evita los moteles, ¿verdad? La gente hoy en día nos hablamos por WhatsApp y terminamos en un motel en la noche, entonces cosas que la gente puede empezar a priorizar y que si tuviste relaciones sexuales de manera compulsiva o lo que fuese, eso no determina el futuro de tu vida relacional. Qué importante esto de priorizar, ¿verdad? Porque al final de cuentas priorizo cuidar mis emociones yo y también priorizo cuidar las de esa futura persona, claro. Dani, y desde la óptica psicológica, entonces realmente encuentro beneficios clarísimos. Bueno, algunos psicólogos no estarán de acuerdo conmigo, por supuesto, ¿verdad? Porque tengo muchos colegas respetables que me dirán, no, es que hay que probar, ¿verdad? Incluso muchos sexólogos amigos que me dirán, Daniel, eso es un pensamiento de las abuelas, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas, cada uno de nosotros decide ser fiel a sus principios, ¿verdad? El problema es cuando las personas, teniendo principios, son desleales a sí mismos. Entonces, se traicionaron. Entonces, recomendaciones psicológicas. Es más, te voy a decir algo que es muy interesante. Hay psicólogos que recomiendan a las personas ver pornografía, ¿verdad? Entonces, y eso no tenemos que esconderlo, hay que hablarlo. Entonces, hay psicólogos que te van a recomendar, no, ya tenga las parejas que quiera, ¿verdad? Pero depende mucho de las convicciones que tengas. Eso te hace sentido. O sea, aquí no es un tema de lo que el psicólogo me dijo que entonces vaya y tengo relaciones con todo el mundo porque tengo que probar. No, eso te hace sentido a ti. O sea, realmente eso es lo que quieres en tu vida. Hay una pregunta más, Dani, que nos lleva entonces precisamente a esto, porque al final de cuentas, al ser nosotros todos seres integrales, vamos a buscar una estabilidad en todas nuestras áreas, ¿verdad? Entonces, la pregunta, y ahí nos va a aparecer en pantalla, ¿cómo podemos ser estables sexualmente y emocionalmente, Dani? Mire, lo primero es que si ustedes ya son sexualmente activos, véanse como sexualmente activos. Una vez llegó una persona al consultorio y me decía, no, yo tuve una experiencia con una muchacha, pero nada más. Y entonces ya voy a volver a mi estado anterior. Y le digo yo, no,
sos sexualmente activo. Entonces, de aquí en adelante, vas a tener que hacer un plan en donde vas a tener que trabajar con tu deseo sexual que se pueda activar. Entonces, ¿cómo tener estabilidad sexual? Una vez le pregunté a Dios, ¿verdad?, lo siguiente. Dios, la etapa del ser humano en que más hormonas se sienten es de los 15 a los 25 años. Porque entonces usted nos dice que las relaciones sexuales son dentro del matrimonio, cuando se supone que por estadística social la gente no se casa ni a los 15 ni antes de los 25, muy pocos. Entonces, ¿por qué nos pediste algo tan difícil? ¿Verdad? Cierto. ¿Por qué nos pediste algo tan difícil? Entonces, la respuesta que obtuve fue: no solamente el sexo produce en el cerebro lo que el sexo produce. Wow. ¿Verdad? Entonces, mucha gente que anda teniendo actividad sexual no puede hacer ni una rutina de ejercicio, ¿verdad? O mucha gente que anda buscando tener sexo todas las semanas no puede ir a abrazar a su abuela y decirle que la ama. La oxitocina la produce también los actos de servicio. Entonces, si alguien es adicto sexual, vaya a sirva a Talamanca, ¿verdad? O si alguien es adicto sexual, vaya a sirva a un comedor de los Guidos, o sírvale a su familia. El servir, el acto del servicio, genera en el cerebro lo mismo que se genera cuando una persona está en la actividad sexual, que es la oxitocina, la hormona del amor, y también la dopamina, que son los centros de recompensa del cerebro. Entonces, es un mito pensar que si yo tengo sexo, tengo que tener sexo porque nada me puede quitar a mí este deseo, ¿verdad? Entonces eso es un mito y pues yo se lo digo a la gente. Para todos los que quieren vivir una vida distinta, con principios, busquen otro tipo de alternativas que te generen cerebral y orgánicamente todo lo que la actividad sexual te podría provocar. Dani, el tiempo acá se nos va y aquí podríamos quedarnos hablando la noche entera, yo sé, porque genera, y entre más conversemos salen más preguntas, porque es un tema súper amplio, definitivamente. Pero como ya estamos en el cierre, entonces finalmente, tal vez en los últimos minutos, Dani, tus recomendaciones, entonces, para priorizar, cambiemos la palabra, para priorizar en nuestra vida y poder cumplir y vivir de acuerdo a los principios. Lo más importante para priorizar es definir lo que yo quiero, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero una relación de pareja en donde se priorice la comunicación, la estabilidad y otro tipo de temas, entonces tengo que ver lo que dicen las estadísticas. Si solamente invierto en el sexo, posiblemente no voy a tener eso, ¿verdad? Me recuerdo una imagen que decía, ¿qué eliges? ¿Verdad? Entonces estaba la pantalla de una computadora con varias personas como teniendo relaciones sexuales y por otro lado estaba una familia. Entonces, finalmente yo creo que lo más importante para poder recomendar la priorización es definir qué es lo que se quiere, ¿verdad? Qué es lo que yo quiero a nivel sexual. Quiero seguir viviendo mi vida como la llevo. Entonces, como me decía mi profesor de la universidad, cualquier decisión que elijas, vívela y toma las consecuencias de ello, ¿verdad? Entonces, si una persona quiere vivir activamente sexualmente, que sea responsable también, que se cuide, que no vaya y contagie a otras personas, aunque no sea lo más recomendable, pero si van a decidir esa decisión, ¿verdad? Entonces, que lo hagan responsablemente, porque nadie es el juez de nadie, ¿verdad? Yo no puedo decirle a alguien, mira, tenés que hacerlo así. ¿Saben por qué los chicos muchas veces se rebelan contra sus padres? Por la formación, por imposición y no por modelamiento, ¿verdad? Entonces, usted tiene que tener... Mire, yo me acuerdo que mi mamá cuando yo tenía 6 años, una vez se me sentó frente a frente, una palabra fue lo que me dijo. Me dijo, vea Dani, le voy a decir algo. Usted tiene pene y ese pene, ¿verdad? Usted se lo va a enseñar a las personas que usted decida enseñárselo. Pero si usted quiere que le vaya bien en la vida, yo te recomiendo que sea tu esposa. Nunca se me va a olvidar eso. ¿Y acaso mi mamá me metía todos los domingos en la iglesia? Vea, Daniel. No, fue una enseñanza que me quedó grabada en el corazón y otras más, ¿verdad? Pero creo que la formación por modelamiento tiene más efecto que la formación por imposición. Así que todas las personas que luchan contra, no, es que tienen que hacer así las cosas, eso no funciona, eso es una dictadura, ¿verdad? Entonces, eso no funciona, la gente se te va a rebelar y van a hacer todo lo contrario. Totalmente, Dani, ¿no? Y como te digo, han habido ahí en el chat del Zoom y demás, en redes sociales también,
exagerada cantidad de comentarios Qué bueno. respecto al tema, ¿verdad? Y también nos interesa entonces poder saber dónde podemos contactarte para que si alguien quiere tratar ya tal vez alguna consulta ya más personal incluso, ¿verdad? A nivel profesional con vos, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, en redes, básicamente en redes, ahí están todos los contactos, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok. No soy muy bueno haciendo TikToks, pero me abrí una a ver cómo me va, como tiktokero. Y mi contacto 7105-4131, 7105-4131 es el número de la oficina, y ahí pueden hablar si quisieran alguna consulta con mi asistente, ahí les pasan toda la información. En redes, Dani Retana. Psico Dani Retana. Psico Con Dani P, Retana. con una P al inicio, de psicólogo, Dani Retana. Psico Dani Retana. Dani, de verdad que este espacio demasiado enriquecedor, hemos aprendido mucho, estoy seguro, y teníamos una dinámica en redes y no sé si quiero tu respuesta, Dani. Démosle. ¿Los polos opuestos se atraen? Ese es un mito, ¿verdad? Eso es un mito. Yo he conocido personas con personalidades sumamente distintas y sumamente similares que tienen relaciones funcionales. Les voy a poner una tarea más bien. Métanse a Google y pongan 16 personalities, 16 personalidades, y hagan un test de personalidad. Hay personas con personalidades muy similares que llegan a casarse. Hay personas con personalidades muy distintas que también llegan a casarse. Entonces al final no es un tema de que los polos opuestos se atraen o no, ¿verdad? Eso era lo que decían las abuelas, ¿verdad? Lo que decíamos también en la escuela y demás. Pero no, yo conozco personas que son exactamente iguales y funcionan, ¿verdad? He visto en terapia, nadie habla o los dos hablan demasiado, ¿verdad? Entonces, yo como psicólogo diría que no hay fórmulas en el tema de las relaciones. Perfecto, Dani. No, agradecerte nuevamente y definitivamente ahí en el futuro si queremos tratar de estos temas y otros, sabemos que vamos a poder contar con vos, un excelente profesional. De verdad que esta noche fue maravillosa y bueno, como todo siempre pues, tiene un final, aunque no queramos, y para eso entonces vamos a ir ya ahora con Víctor y Mariana, que tienen ahí lo que la gente pensó y opinó respecto a esta pregunta que acabamos de responder. Dani, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y gracias a todo el equipo aquí presente, un equipo genial, se siente uno como en familia y gracias por esta iniciativa y por bendecir a tantas personas. Víctor, Dani, seguimos entonces con ustedes. Adelante. Víctor, qué noche, ¿verdad? Qué noche tan interesante. Yo aprendí muchísimo. Claro, una noche totalmente diferente y en realidad, de verdad que es una noche que cambió la forma de pensar. Sé que de muchos que nos están viendo, de uno también. Yo estoy apuntando aquí varias notas Sí, claro. increíbles. Buenísimo. ¿Qué le pareció a usted ahí? ¿Qué le pareció esta noche? Cuénteme cuál fue la frase que más le gustó. Me encantaría invitarlo a que lo comparta en Instagram, en Facebook. ¿Qué frase fue la que más le encantó? Yo apunté muchísimas. Entre ellas, una que me encantó era que no importaba cuántas personas tal vez sexuales usted haya tenido en su pasado o en su anterior, lo que importa es su corazón. Y esto me encantaba porque yo decía, realmente nosotros tenemos acceso a alguien que puede transformar nuestro corazón, que puede transformar realmente lo que hay en nuestros corazones, tal vez todo lo que hemos pasado y limpiarlos para tal vez la persona que Dios tiene para nosotros, si usted está soltero, o bien para perfeccionarlo para la persona con la que ya estamos ahorita, ¿verdad? Con nuestros esposos o bueno, su esposa en su caso. Y yo creo que lo más importante es poder disfrutar esto de una forma sana, como lo contaba don Daniel, y me pareció muy importante todas las respuestas que vimos en Facebook y en Instagram, porque hubo como un 50-50, todos decían, ay, sí tienen que ser opuestos, porque es importante, porque inclusive dos mentes diferentes pueden construir una historia, y otros decían como, no, es que tienen que ser similares. Correcto. Cuénteme usted qué piensa al final, después de toda esta noche tan espectacular que tuvimos hoy. No, una noche increíble con este tema de todos los comentarios que hubieron, ¿verdad? De todas las personas. Tenés toda la razón. 2 puntos de vista diferentes, 50 y 50 y demás. Yo di mi opinión, Mariana dio su opinión, pero bueno, creo que nos quedó muy, muy claro que es un mito, ¿verdad? Básicamente es un mito. Y no, una noche increíble, de verdad que sí. Antes de despedirnos, yo tomé notas igual que usted. Me imagino que usted empezó a tomar muchas notas ahí donde está. Y yo ponía algo, y voy a ser muy puntual para ya ir terminando esta noche. Y es que yo conozco una persona
que te va a dar principios y que te va a dar la forma, la estrategia de tomar decisiones de repente difíciles y tienes que tomarlas hoy, decisiones fáciles. No sé la decisión que vayas a tomar hoy después de todos estos conceptos que viste, significados que viste, una forma de vista de un psicólogo, de un profesional, ¿verdad? Que de repente sí nos cambia totalmente la forma de ver las cosas. Definitivamente. Y esa persona y eso que le quiero transmitir esta noche es Dios. Básicamente Dios te va a dar todo en la vida, en tu mente, para poder aplicar todo, absolutamente todo lo que usted aprendió esta noche. Y que de hoy en adelante ya no sea solo sexo y emociones, sea Dios, sexo y emociones. Incluirlo dentro de nosotros, incluirlo en esta área tan importante que tenemos nosotros. Totalmente. Y básicamente esto no termina aquí. Todos los que nos están viendo, quiero decirles que vienen más programas de nosotros, de Active Go, que esto está empezando, de verdad que sí, en muchos temas, en diversos que existen para nosotros, para nuestras edades, porque estamos en edades determinantes, ¿sí o no, Mariana? Definitivamente. Y es por eso que queremos invitarlo a que usted sea parte de Active Go, porque esto viene empezando con cosas completamente diferentes y cosas nuevas. Le voy a dejar solo lo último, Mariana. Cuénteme. A usted y a todos los que nos están viendo. Y es lo que sigue. Le voy a dar solo el nombre, ¿sí? Cuénteme, ¿cuál es? Se llama Active Emprende. Y solo les voy a decir eso, solamente, para que queden ahí y puedan seguirnos en las redes sociales, puedan ver todas las publicaciones para todo lo que se viene. Ya, yo creo que tenemos que despedirnos. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos una vez más y espero verlos pronto. En la próxima sesión yo sé que se van a divertir muchísimo otra vez con nosotros.